Cuarto encuentro, un Madrid imaginado desde la exposición Flor Hispania. Madrid no es ciudad fácil. Sus diferencias norte-sur, barreras arquitectónicas, fronteras, importancias políticas y económicas sobredimensionadas, Madrid y su falta de amor al patrimonio, Madrid y sus disidencias urbanísticas, Madrid y sus gentes maravillosas que te reconcilian con casi todo. En definitiva, Madrid y sus numerosas contradicciones son objeto de estudio e investigación para el artista y comisario David Bestúe, un catalán que ha puesto en el foco a la villa y corte con mirada objetiva y la distancia adecuada para quien vive fuera del núcleo capitalino. Al observar lo sucedido en Madrid en las últimas décadas, pueden dibujarse varios imaginarios posibles en la exposición Flor Hispania, hilvanados en 5 capítulos. La pervivencia del eje norte-sur como figura simbólica de la capital, la producción formal del Madrid oficial, las prácticas que intentan desvelar aspectos ocultos en el territorio, la noción de lo insoportable y, por último, obras que muestran de un modo literal elementos materiales o características del lugar. El resultado es una selección de obras, objetos e imágenes, así como intervenciones propias de nueva producción. Buena parte de las piezas presentes en la muestra forman parte de la colección del Museo K2M, a lo que se suman préstamos de otras colecciones públicas y privadas, así como de los artistas seleccionados: Lara Almarcegui, Jorge Anguita Mirón, Norman Foster, Rafa Munarriz, Fernando Sánchez Castillo, Julia Espínola, entre otras, más obras del propio Bestúe. Flor Hispania pudo verse entre febrero y agosto de este año en las salas del Museo K2M y es desde ya una de las mejores y más interesantes exposiciones del 2025. Quieren hacerse ricos. Todas mis amigas quieren sentidos muertos, clavar sus cuchillas, bailar sobre sus huesos. Vagos y maleantes, junkies y mala gente, fulaneras y kikis, por ellas te mato gratis. Corriendo, no mires atrás. Yo ya elegí morir así. Mis amigos no quieren a nadie. Es nuestra forma de vivir. Mediocres y agresivos.
Y para este cuarto encuentro, Alterado y Poroso, contamos con la presencia de la periodista, escritora y cronista de la ciudad de Madrid, Raquel Peláez. Raquel es autora de uno de los libros más leídos, divertidos e interesantes de los últimos meses, Quiero y no puedo, una historia de los pijos de España, editado muy bonito por Blackie Books, como todo lo que hacen. Londres, libro de viaje del 2019 y de Quemad Madrid o Llevadme a la López Ibor de Libros del Cao 2014. Raquel Peláez además es redactora del periódico El País, que es una cosa que siento yo muy madrileña, y desde el 2020 subdirectora de la revista S Moda del País, que me voy a echar flores porque yo tuve una vez, no fue un cover, pero yo salí en un reportaje súper guapa, a la vez que más me han maquillado y más me han vestido y más me han hecho cosas bonitas en mi vida, fue con el S Moda, pero todavía no estabas o igual en redacción porque fue el 2018. No, yo llegué en 2019. Ya está un poquito justo más a tarde. tiempo para la pandemia. Así que muy bienvenida, Gracias, Raquel, un placer tenerte. Igual. Qué maravilla. A tu presentación añado que al igual que muchas de nosotras no eres de Madrid, No. sino de Ponferrada, provincia de León, y llegaste en autobús, esto lo he leído por ahí, allá por el año 2009. Bueno, pues ¿cómo recuerdas esa llegada y esas primeras semanas en Madrid, chicas de provincia, que me incluyo, llegando a la gran ciudad en busca de un futuro más prometedor? Pues mira, yo recuerdo que estaba hecha polvo porque me acababa de abandonar una pareja de larga duración y yo había vivido hasta entonces, había hecho un pequeño parón de 2 años, 1 año y medio viviendo en Londres, pero había estado una década entera viviendo en Galicia, en Santiago de Compostela, que es donde yo estudié. Y entonces esa ruptura me empujó a irme a no ver Santiago como una opción residencial y me vine a trabajar aquí. Acababa de abrir la revista Vanity Fair y me cogieron y recuerdo que era pues una ilusión absoluta lo de estar en la capital. Claro, justo te iba a preguntar ahora cómo fueron también esos comienzos como periodista en Madrid, en una ciudad que también está repleta de periodistas, hasta llegar hasta donde nos cuentas, ¿no? Hasta la Vanity Fair, a la publicación de Quemad Madrid, que tenemos por aquí un ejemplar y que he leído, te he confesado, y ahora lo digo en público, bueno, pues un poquito tarde, he tardado 11 añazos en leerlo después de la publicación, pero muy bien, me ha encantado, me lo he pasado súper. Está muy desactualizado, creo, ¿no? que tenemos muchas cosas en común. Luego actualizaremos algunas de las cosas que hablas en ese libro. Muy sentido el prólogo del grandísimo Santiago Lorenzo. No sé si sigues teniendo relación con él, soy muy fan de sus libros y de su personaje también. Hemos sido muy amigos, Santi y yo, fue una especie de súper flechazo entre nosotros. Yo me leí Los Millones y quise conocerle y nos presentó Blanca la Casa, también amiga. También. Y bueno, o sea, fue una cosa, bueno, digamos un amor instantáneo, muy bestia. Y luego él se marchó a vivir al pueblo de Segovia donde vivía, creo que ahora se ha ido a otro. Y ya hemos perdido un poco el contacto. Antes le felicitaba por sus cumpleaños, pero se me ha ido olvidando y la verdad es que hace mucho que no... Le presenté su último libro, pero hace ya casi 2 años que no sé nada de él. Pero vamos, una persona fantástica, Santi. Pues me encantaría conocerlo. Claro, de esas cosas locas que ves que al llegar a Madrid eran deslumbrantes, ¿no? De repente gente como Santi Lorenzo, que es de Valladolid, pero jamás me hubiese topado con él en otra ciudad, ¿no? Porque eso es lo que tiene Madrid, que propicia encuentros inesperadísimos y a la vez muy, muy lógicos. Y aquí sí, muy bonitas también las ilustraciones de Alfonso Zapico, muy disfrutables. Bueno, pues cuéntanos esa llegada a Madrid y esos comienzos hasta llegar, a Vanity Fair y a este libro. A ver, yo llegué directamente a Vanity Fair porque les dije que estaba viviendo en Londres, que tenía mucho interés en el tipo de publicación que era Vanity. Yo había sido siempre muy lectora de prensa de corazón con mi abuela en su mesa camilla, pero... El Hola, ¿no? ¿Leíais? El Hola muchísimo, pero me gustaba mucho la parte intelectualizada del Vanity, ¿no? Y pensaba que en España tenía muchas posibilidades. Fíjate que luego creo que ha sido una de las grandes cuñas de la nueva estética de la ultraderecha, ¿no? La prensa como Vanity Fair, que glamuriza, digamos, la estética muy conservadora. Pero bueno, yo en ese momento no era muy consciente de eso.
Y aterricé directamente ahí. Me cogieron casi como becaria, como ayudante del redactor jefe de moda. Oye, ¿y sigues ahí? Ya no. No, yo estoy en ese moda. Ya, claro, y es incompatible. Sí, claro, no, Vanity sí, Fair con ahora ese ya moda. trabajo en ese moda. Qué tonta, sí. Pero estuve mucho tiempo, estuve 10 años. Entonces no fue solo acostumbrarme a Madrid como idea de ciudad de metrópoli, ¿no? Y capital del Reino de España y, no sé, nodo centralista y lugar también muy de derechas, que es Madrid, ahora lo hablaremos eso, ¿no? Es que además me tuve que acostumbrar a ser periodista de estilo de vida, que es un tipo de periodismo donde hay unas, Socialité era, sí, ¿no? hay unas dinámicas muy curiosas, ¿no? Se nos hacen regalos, se nos lleva a viajes así muy lujosos que de otra manera Yo no. luego te voy a preguntar por anécdotas y cosas curiosas que te hayan pasado en esos contextos. Pero bueno, al principio no das raros. crédito, ¿no? Porque tú aprendes en la facultad que un periodista es insobornable. Entonces, ¿cómo va a ser posible que un periodista vaya a un viaje de prensa pagado por una marca? Pero sí, ocurre. Pero eso te ha pasado. Claro, sí, ocurre todo el rato. Es una constante en el periodismo. O sea, de estilo está de bien. vida. Sí, está bien visto. Hay como, Vale. digamos, unas reglas de eso, ¿no? Pero dentro del coto, que es el periodismo de estilo de vida, que todo el mundo entiende que no tiene, digamos, la credibilidad del otro periodismo, donde jamás se aceptaría eso. O sea, por eso trabajar en El País es una cosa y en Vanity Fair otra, claro. O sea que esos comienzos fueron relativamente fáciles porque viniste ya con curro. Fueron maravillosos, porque yo vine con curro, recién soltera, despechada, con lo cual con muchas ganas de... Y de conocer gente. De conocer gente, por decirlo de manera fina, y me ofrecían todos los viajes que nadie quería, porque yo era la última, y los viajes de prensa en realidad son un engorro para la gente que tiene vidas serias y familia, y etcétera. niños y tal, y te ibas tú. ¿Quién quiere ir 4 días a Cannes? Raquel. ¿Quién quiere ir 4 días a México? Raquel. ¿Quién quiere? Siempre iba yo a todos, sí, fue maravilloso. Pues qué divertido. Sí, muy divertido, sí. A ver, acabamos de visitar la exposición Flor de Hispania, que incluye un libro catálogo que tenemos por aquí también, donde el comisario y artista David Bestué plantea distintos diálogos sobre Madrid con arquitectos como Margarita Langarita y Víctor Navarro, el periodista cultural Borja Casani, el arqueólogo Alfredo G. Ruibal, el cineasta Luis López Carrasco, la poeta Olvido Valdés y Caniche Editorial, que se encargan del diseño del libro. Tú desde el humor, no exento nunca el humor y menos por estos lares de crítica, en los años primeros de tu blog, que ahora me cuentas también sobre este blog que tuvo bastante impacto, esos tiempos de los blogs que ya no existen tampoco, en tus columnas para periódicos y revistas, en tus primeros libros o en tu primer libro, ¿cómo percibes ese Madrid tan alterado y desordenado en cuanto a planes urbanísticos y arquitecturas varias y esa sensación de poblachón de La Mancha que decía Borja Casani, que yo la había leído en una entrevista, pero luego tú me corregiste, ahora me dices de quién es esa frase real? Y que yo siento que ya Raquel queda también muy poco de ese costumbrismo madrileño, ¿no? Y de ese casticismo a día de hoy. Tú además decías en el libro, que me gustó mucho, ¿puede pelear por la modernidad una ciudad que desayuna churros y porras? A ver, esto es lo que decía. Es que todo esto ya ha cambiado mucho. La gentrificación y la globalización han cambiado también hasta los churros y las porras. Desde luego. Pero bueno, tengo que decir que, claro, yo cuando llegué a Madrid me instalé como, digamos, en la parte fina, noble. Llegué a Chamberí, después estuve viviendo en Galileo, estuve un rato en Malasaña, o sea, saboreé un poco una especie de remanentes del casticismo que quedaban. O sea, todavía estaba abierto, ya no sé si está abierto el sitio de los Yayos, ¿cómo se llamaba? ¿El Chamizo? El Camacho. El Camacho sí. No, el Camacho ya lo sé, no. Era otro que íbamos, que no, enfrente del Nasty, ¿no? O sea, pero yo ese seguro que ya no está. Ya no, ¿verdad? Pero yo esto lo he dicho muchas veces, siempre que hablo de Madrid y de las ciudades, ¿no? Estoy completamente en contra de la gentrificación, de la turistificación, de arrancarle el alma a las ciudades de cuajo, ¿no? Pero también creo que hay que dejar que las ciudades cambien, evolucionen y que no nos... La movida es cómo se produce ese cambio. Que no nos coma la nostalgia. O sea, por supuesto que hay un problema ahora bestial en todas las grandes ciudades del mundo
que creo que tiene también que ver con los movimientos migratorios, no los que desatan disturbios policiales, sino los otros, los que a nadie le parecen mal, ¿no? Los de los ricos que vienen de otras zonas del mundo a colonizar ciudades, ¿no? Eso es lo que está transformando las ciudades de una forma que no nos gusta. Pero yo digo que la evolución de las ciudades hay que aceptarla y no hay que agarrarse, hay que aferrarse a viejos símbolos porque sí, ¿sabes lo que quiero decir, Natalia? Sí, es inevitable. La cosa es que las ciudades tienen que seguir siendo habitables para sus ciudadanos y no venderlas únicamente al turismo que viene totalmente. De fuera. Y creo ese es el gran problema, sí, ¿no? Sí, luego y el de la vivienda y el encarecimiento de los pisos y el desplazamiento, ¿no? de la población original por todas estas culpas. Sí, pero bueno, que son movimientos encadenados, es lo que quiero decir. O sea, yo me doy cuenta de que la gente que se ha movido a los barrios del sur de Madrid también está desplazando a otra gente, ¿no? O sea, es mucho más complejo de lo que parece. Lo que está clarísimo es que hay un desplazamiento que tiene que ver con ponerle una alfombra roja a los grandes capitales y a la gente que tiene dinero, y eso es lo que es horrible y monstruoso, ¿no? Uh-huh. Pero no sufro tanto por el viejo casticismo, porque creo que eso sí que se reinventa. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Borja Casani, este señor que lo inventó todo, ¿no? en los años de la movida, está en una de las entrevistas del libro de Flor Hispania, y él hablaba de Madrid todavía en el año 88-89 como un gran pueblo, ¿no? Eso lo hemos escuchado un montón de veces. Esto no lo inventó él, lo de gran población de la Mancha lo dijo por primera vez, ¿no? El primer cronista, ¿no? De Madrid, capitalino, que fue Mesoneros Romanos, que además de ser una calle muy famosa en el centro de Madrid, era el archivista, sí. Y de hecho el título ese se sigue conservando. Cada año nombran un nuevo cronista de la ciudad de Madrid, que creo, bueno, o sea, mi compañero Sergio Fanjul ha sido cronista de la ciudad de Madrid. Yo no he tenido ese honor. ¿Y tú no? No. Pues ¿dónde se aplica para que seas tú? ¿Dónde me encantaría, la verdad. Y además es que durante una buena temporada estuve escribiendo una columna sobre Madrid en el periódico que se llamaba La espuma de los días, que me encantaba escribirla, pero bueno, luego ascendí y ahora tengo la contra, que es mucho mejor y es más categoría, pero a mí me gustaba mucho escribir sobre Madrid. Y también hablabas mucho de Madrid en tu blog, ¿no? En tus blog, inicios. Sí, yo de hecho el libro que va a Madrid sale de este blog que tuve. ¿Trasladaste los textos o parte de ellos, entiendo, a Quemad Madrid? Sí, y ahí hay una parte de lo que yo entendí como castigo. ¿Y cómo llegó la publicación? O sea, el materializar ese blog, dar el salto al libro, que tampoco pues te voy a decir no es nada fácil. Te voy a decir la verdad. O sea, un día me di cuenta de que la editorial que me lo publicó, que es Libros del Caos, solo me iba a hacer caso si hablaba de fútbol. Porque son así, ellos muy futboleros. Vale, ni idea, o sea que... Y entonces yo cogí y me hice una entrada sobre Xabi Alonso, que vivía en El Viso. Y así poética y filosófica, y sabía yo que les iba a poner. Era un jugador de Madrid, ¿no? Sí, pelirrojo vasco, donostiarra, que está buenísimo, que ahora tiene problemas con Hacienda y pues ha construido una casa ilegal. Jolines, vaya culebrón. Pues ya sabía yo que si me ponía a escribir de Xabi Alonso les iba a parecer lo más sexy del mundo el blog, y así fue. Me llamaron en ese mismo instante, me dijeron, oye, hemos pensado... El blog ya tenía como ciertas resonancias porque yo era muy noctámbula y me dedicaba pues a ir a sitios, conocer gente, y después pues fue una cosa muy de nuestra época, yo creo, de los 2000, ¿no? Lo de hacer crónicas de la noche madrileña, ¿no? Y sacar pues fotos de sitios, mencionar a personajes, sin llegar al cotilleo, sin llegar a ser el Informer de Malasaña, que no sé si recuerdas aquel... Bueno, pues hubo una especie de Gossip Girl de Malasaña, que era un tío que contaba los cotilleos del barrio, quién se enrollaba con quién, tal. Wow, vale. Sí, salía gente del Nasty y tal. Bueno, yo estaba un poco en esa onda, pues en la época de Ainhoa Rebolledo, también cuando sacó Gornut. Había una serie de gente así que hacían crónicas de la noche, ¿no? Y entonces yo ahí había conseguido tener una cierta notoriedad con la gente de la fonoteca, Raúl, Diana... Y entonces, bueno, luego era conocidillo entre mi generación y la gente que salíamos por los mismos locales. Entonces,
yo sabía que nunca iba a dar el salto a que Libros del Cao me hicieran caso si no hablaba de fútbol. Ya. Entonces fue hice la machirulada que no me interesaba nada. No me interesaba nada y sigue sin interesarme, vamos. Pero bueno, luego vamos a hablar tangencialmente igual, pero del Real Madrid se va a hablar en este podcast, loquísimo. Venga. Y seguimos un poco con este tema también de la gentrificación, de la transformación de la ciudad, porque Madrid, sin llegar a ser nunca tampoco una capital anglosajona, Londres o Nueva York, por muchas transformaciones, gentrificaciones varias que se den, sí que es una ciudad postcapitalista y bueno, sin caer en nostalgias, que es lo peor del mundo, lo peor que puede pasar es la nostalgia, pero sí que ha perdido encanto y referentes culturales o iconos pop. Algunos los hemos mencionado ya. Y en estos 10 años, desde la salida de tu libro, a ver, vamos a hacer un poco de resumen. Ya no está Embassy. Ya no está Embassy, no. Sí. Ese catering de lujo que sirvió de resistencia y refugio, que debió de tener unas historias bastante guays también durante la Segunda Guerra Mundial. Los sándwiches de rodilla ya no son lo mismo, además venden muchas más cosas, además de los sándwiches había que diversificar también el negocio. Han cerrado un montón de VIPs, que yo era muy reacia a los VIPs y luego me tomé un batido en uno hace relativamente poco y hacía 1000 años que no iba, en el de Quevedo, que está cerca de mi casa. Han cerrado el VIPs como el concepto antiguo, como ¿no? el concepto antiguo, pero las cafeterías, los dinner estos madrileños siguen estando, pero ya no y ni la tan librería. mal, pero ya. Sí, o sea, como que me reconcilié un poco con el dinner madrileño del VIP. Casa Poli en Hermosilla, que sí que fui alguna vez, y era como un reducto allá en pleno barrio de Salamanca, eso ya tampoco existe. En el barrio de Salamanca, yo fíjate, claro, a ellos no les importa la gentrificación, pero quizá ese sea de los barrios más gentrificados de Madrid, ¿eh? Sí, pero igual no se menciona tanto como barrio gentrificado, ¿no? Porque no les importa, ¿no? Es otro tipo de forma de ver la vida, ¿no? Es muy... Claro, no se critican, o a los nuevos pobladores del barrio de Salamanca, que luego hablaremos un poco también, eso no se les pone en el punto de mira. El Palentino tampoco. El Silcar con sus tortillas en Chamberí en Espronceda cerró hace poquito y me llevé un disgusto también, porque yo soy vecina de Chamberí, soy precaria de la cultura, pero vivo en zona noble. Mal, pero vivo. Mucho pequeño comercio también, 1000 obras a nivel urbanístico en la Plaza de Colón, perdimos hasta los enchufes icónicos de las torres de la Plaza de Colón. Bueno, esa desaparición de ese enchufe, yo he escrito sobre eso varias veces, porque intenté... Ay, no te he leído, pero a mí es que me encantaba. Claro, yo intenté enterarme de dónde está el enchufe, porque cómo puede desaparecer ese enchufe y que nadie sepa dónde está, ni exista, ni se... Tiene que estar en algún polígono en Fuenlabrada, por ejemplo. Parece ser que lo desmontaron, eso es lo que me contaron en la Mutua. Lo desmontaron pieza por pieza y lo vendieron como chatarra. Qué pena. Pero a mí me parecía impresionante que ese símbolo de Madrid, ¿no? Es como... Es como si te llevas la Estatua de la Libertad y no le explicas a nadie dónde lo has puesto. Y no mola nada ese piso nuevo que han hecho, la verdad. Es feo, con tanto cristal. El Maite Comodore, que yo no llegué a entrar nunca, no lo conocí, pero ahora pertenece a un grupo empresarial Marbellí. Entonces, como que no dan, la verdad, que me perdonen, muchas ganas de ir al Trocadero Comodore, que se llama ahora. Yo he ido al Trocadero porque me llevó un amigo para ver Queda algo en el interior, la noche pija. En el interior de lo que fue. Bueno, claro, yo no fui al Maite Comodore tampoco, no es de mi época, pero no está mal conservado, no, en eso no han sido especialmente... sigue siendo bonito, entonces. Sí, es muy bonito. Bueno, pues igual también como ejercicio antropológico me paso por allí. Luego están los bares seriados de Ponzano, que son una locura. Un horror. Además que, de verdad, no les pongáis nombres insultantemente machistas, porque se llaman todos cosas como La Mamona. Sí, eso es curioso, ¿no? Que en Madrid los grupos hosteleros, que muchos son de... Pues eso, de el hijo de Aznar, ¿no? Que él y sus socios montaron un grupo importante de empresas, ¿no? Y un amigo de Marichalar también tiene todo, esos grupos que son todos como de niños de la jet set, todos han creado escuela en hacer nombres que sean increíblemente o misóginos o violentos. Esto lo cuentan también Mauro Entrialgo en Malismo, ¿no? Como que son
son nombres de locales, eso, la Mamona, no sé. Sí, feísimo. Hay uno en Chamberí que se llama La Polla de Zurbano. Ay, qué horror, o sea, eso ya me y parece el logo de es un mal gusto un tremendo. pollo, o sea, es una gallina, digamos, pero es para hacer la broma, y es un local como de alto standing, ¿eh? O sea, no es un sitio... Sí, todo ahí es carísimo y la verdad es que no hay un metro libre sin un local de restauración en Alonso Cano, Ponzano, etcétera. Es tremendo. La Casa de las Torrijas sigue, menos mal. Bodegas Camacho, que es el famoso de los yayos, en Malasaña también. ¿Qué más nos queda? A mí me gusta mucho que queda el Dos Pasos todavía, que es un bar que está en la confluencia de San Bernardo con Pez. Ah, sí. Es un bar español normal y corriente. Y ahí está, nadie lo toca. Y o sea, se llama Dos Pasos, eso lo cuento en Quemad Madrid, porque John Dos Pasos, cuando vino a Madrid, le dio dinero... O sea, el escritor. El escritor neoyorquino le dio dinero al dueño del bar para que lo pudiese mantener abierto. Ay, porque qué guay, qué bonita anécdota también. Sí. Y se llama Dos Pasos por eso, se le pusieron el nombre de él, y el bar está todavía abierto. Ha cambiado de dueños 3 veces, ¿eh? No son los mismos Pero dueños. el nombre, el bar, el espíritu, sigue siendo el espíritu, es el mismo de cuando John Dos Pasos. Fíjate que a mí lo que más rabia me da del Madrid actual, igual que de la mayoría de las ciudades globales... ¿Y el Templo 2 sigue abierto? Sí. Que estaba al lado, ¿no? Sí, sigue. Es la autoconsciencia, ¿no? Como que tanta gente haya sido capaz de ver desde fuera las cualidades de cada ciudad, su idiosincrasia, su folclore, y lo hayan convertido en mercadería, ¿no? Es como... Eso es lo que da más rabia, ¿no? Que cojas y digas... Pues ahora voy a hacer de los churros una cosa cookie y molona, y voy a poner el sitio mono, y voy a encargar un logo a un estudio de diseño gráfico que me haga el churro más cookie del mundo. Bueno, con las bermuterías ha pasado también, claro, ¿no? Sí. También, ¿no? Como con esos símbolos muy madrileños. La Gilda es de Donosti, pero también está como muy enraizada como tapa aquí en Madrid, y todas esas cosas ahora son un poco... franquiciadas, ¿no? Sí, y fíjate que yo creo que es también un poco culpa de muchos empresarios de nuestra generación, digamos, de los millennials tardíos, de los millennials viejos, ¿no? O sea, ese tipo de emprendimiento es muy de nuestra generación, no solo de de gente con muchísimo dinero, ¿no? O sea, esa idea de como de hipsterizar nuestro folclore y lo castizo es muy de nuestro tiempo. ¿Cómo condiciona el barrio en el que vivimos? Yo aquí en Madrid soy de Chamberí. Tú lo fuiste, ¿no? Sí, hasta hace 3 meses, sí. ¿Te has mudado ahora? ¿Nos quieres decir dónde estás? Sí, me he mudado a Ascao, en el distrito de Ciudad Lineal, está al lado de Pueblo Nuevo. Es una zona muy obrera. Y la verdad que estoy fascinada con el barrio. ¿Fascinada cómo? Pues a ver, yo nunca había vivido en un barrio tan obrero, digamos, ¿no? Entonces hay muchos ritmos del barrio y dinámicas que me gustan mucho, sí. O sea, veo que es un barrio donde hay mucha gente que probablemente no trabaja en el propio barrio, ¿no? O sea, tiene una economía de subsistencia precaria, ¿no? Y eso genera muchas dinámicas dentro del propio barrio que son como muy, muy de pueblo. O sea, yo las tenía muy, muy olvidadas. O sea, llevo mucho tiempo viviendo en barrios donde la gente... No se saluda, no hay ya no solo convivencia, eso, sino que ¿no? trabajan en oficinas, todo está muy profesionalizado, todo es muy pulcro, todo es muy aséptico, ¿no? Y aquí ves claramente que hay familias enteras que se dedican, pues uno que se dedica a poner lámparas, otro que instala chapas, otro... Y todo es gente que probablemente ni siquiera cotiza, ¿no? Y lo hacen en un área de acción bastante manejable, ¿no? Entonces hay como unas dinámicas muy diferentes por supuesto, Chamberí, desde luego, que ya es un barrio que está totalmente tomado por el gran capital, gentrificado, y no solo eso, o sea, muchas grandes fortunas que han querido mandar a sus hijos a estudiar a Madrid o a vivir a Madrid, los mandan directamente a Chamberí, ¿no? Porque... Sí, yo soy una rara avis ahí, claro. en Chamberí, pero más gente de este museo es vecina del barrio, ¿eh? También. Bueno, es que es un barrio muy hipster. También es muy curioso, es un barrio con mucho capital cultural. Ha cambiado mucho también. Sí. De un tiempo a esta parte tenemos más cafés de especialidad que en Malasaña, sí. En Chamberí. Continuando con ese primer libro, sí que hay que cambiar un poquito los parámetros que tenías. Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Porque ha cambiado muchísimo esta ciudad desde el 2014 y sobre todo la siento
que se ha transformado un montón en estos últimos 5 años con la pandemia. Madrid es... ya no la conocemos, ya es otra cosa. Entonces vamos a hacer un jueguecito, una dinámica. Te pregunto por algunos. Por ejemplo, tú decías en el libro 2014, vivo en Malasaña, este debe ser un moderno, ¿no? Como que es la tipificación o la etiqueta que ponías. En 2025 yo diría, vivo en Malasaña, este es guiri. Vale. ¿Tú qué dirías? Sí, lo mismo, sí. También. Sí. Vivo en Carabanchel, tú decías, este debe ser heavy. Yo este Carabanchel no lo he conocido nunca. Para mí, 2025, vivo en Carabanchel, este es artista. Sí, totalmente. Sí, te iba a decir moderno. O sea, lo que antes era Malasaña, ¿no? Sí. O sea, lo de Carabanchel también ha sido, ¿no? Una transformación muy bestia que tiene mucho que ver con ese desplazamiento de la población y ese no poder atender y pagar los estudios en el centro de la ciudad, y como todos los artistas, la clase creativa se ha movido, bueno, pues a las antiguas fábricas, hangares, garajes, ¿no? Que había en Carabanchel, y ahora es una invasión de estudios de artista, y se han encarecido muchísimo también los precios de alquiler allí. Eso ocurre, ¿no? Se produce ese tipo de desplazamiento, ese tipo de cambio de la fisonomía de la ciudad sin ningún tipo de intervención pública, digamos, ¿no? Entonces no pasa en ciudades como Londres, donde efectivamente la gentrificación ha sido bestial, pero eso se ha traducido en que en algunos barrios han recibido inversión y ha cambiado el aspecto del barrio. O Berlín, ¿no? O Rotterdam, que Exacto. Es un caso súper importante de cómo también desde la administración se ha ayudado a que esos alquileres sean bajos para la clase creativa, o se reutilicen estos espacios, pero como con un sentido y un pensamiento. Sí, y que el barrio sea vivible. Siempre aquí loco. No. Tú vas a Carabanchel y privado, y promoción privada, ¿no? Sí. Y como que no, tú notas que ha habido un cambio bestial en Carabanchel y que el ambiente es diferente, pero la fisionomía del barrio, bueno, no es tan diferente. O sea, no hay una intervención pública, digamos. O sea, a nivel urbanístico de diseño de las calles, de las plazas, de intervención igual social, te quiero decir, de una intervención desde un punto de vista institucional, de intentar organizar, de intervenir, de facilitar, nada. No, es verdad, es como un hangar, lo ha cogido igual una escuela de diseño y ellos mismos se han encargado de hacer la reforma y ya está. Sí. Pero no ha cambiado realmente, ¿no? Como, no sé, como a nivel de tejido, a nivel orgánico, barrio, a nivel orgánico. No hay nada, y eso es, a ver, eso tiene su parte mala, que es que evidentemente en Madrid la calidad de vida no mejora cuando se producen estos movimientos, digamos, que podrían hasta ser rentables para alguien, ¿no? Para los propios ciudadanos, quiero decir, no en términos económicos solo, sino también de bienestar. Pero, claro, luego, por el contrario, hay un grado de improvisación que se parece mucho al famoso casticismo que tanto nos gusta reivindicar, ¿no? O sea, se producen fenómenos muy curiosos, no sé, hay un pintoresquismo muy obvio, ¿no? En esos barrios donde de repente llega un mogollón de gente de profesiones creativas y se mezcla con otro tipo de tejido, y entonces pues se produce en barrios como Carabanchel, sí. Pero ¿hay orden y concierto? Ninguno. ¿Hay ayudas institucionales? No. Lo de esta ciudad es desesperante, la verdad. Sí, es una ciudad muy, muy compleja. Y somos muy resilientes, los que seguimos aquí. Muchos se han ido también. Bueno, mucha gente se ha ido porque no tenía los posibles para mantener una vida aquí, ¿no? O sea, es que vivir ya dentro de la M30 no es moco de pavo. Vivo en el barrio de Salamanca, tú decías, este debe ser Marqués. Bueno, igual todavía eso también, sí, ¿no? Pero yo añadiría venezolano. Claro, por supuesto, sí. Esto que hablábamos antes, ¿no? También sí. Como se habla de la migración en un sentido, pero no en este. Claro, pero y aquí es muy evidente. Aquí es muy evidente, pero fíjate que yo por eso también te hablo de intentar no quedarse... No hacer análisis estancos, ¿no? Porque, bueno, ellos, los venezolanos con mucho dinero están viniendo aquí, pero bueno, los españoles, no digo nosotros porque yo no me considero en esas etiquetas nacionales, pero también fuimos en su momento, ¿no? Con nuestro dinero y arrasando, ¿no? Por donde pasábamos. Entonces, bueno, hay hasta un cierto punto, esto me voy a arrepentir de decirlo, pero un poco
justicia poética en el hecho de que países que colonizamos de una forma tan salvaje, ¿no? Ahora regresen. Uy, es que esto es muy delicado. Lo sé. Sí, vamos a irnos del barrio de Salamanca. El tema del colonialismo es que es complicadísimo. Sí. Y de hecho, ahora se habla mucho, ¿no? Que cuando está habiendo movimientos migratorios tan importantes y que van a cambiar tanto el aspecto de nuestras sociedades y nuestras prioridades, es el gran melón por abrir, ¿no? El colonialismo, ¿no? Y es el melón que Europa no ha querido abrir. Entonces yo ahora cuando veo todo el rato estas... Bueno, desde el arte contemporáneo, desde el pensamiento, sí que se está hablando mucho de los procesos de decolonización, que falta hacía, pero falta también un poco en la realidad, claro, en lo cotidiano y en las políticas reales, ¿no? Igual que nos afectan como ciudadanos. Totalmente. Y luego que el tema de la ciudadanía está transido por mil cosas, ¿no? Uno puede ser venezolano, pero claro, es que ahí hay muchos factores de clase, ¿no? de disposición ante la vida. Por eso que obviamente a la gente que viene con mucho dinero al barrio de Salamanca, sea de la nacionalidad que sean, en una ciudad como Madrid tan neoliberal y con un orden tan claramente conservador y de derechas y antipúblico, pues sí se les recibe de una manera diferente, claro. Eso es así. No nos vamos muy lejos del barrio de Salamanca porque vamos a seguir hablando de ricos. Vamos a hablar del Madrid. Es que es muy loco porque yo de fútbol pues tampoco me pispo nada, pero el barrio con mayor renta per cápita es Chamartín, donde están, y no es casualidad, el Viso y el estadio de fútbol Santiago Bernabéu. O sea, que son dos cosas que están súper conectadas, que forman parte de este distrito. No es una casualidad, porque este señor que se llama Florentino Pérez y es el hombre que lo hace todo, el jefazo, ¿no? Y su séquito viven en el Viso y bueno, pues él es el dueño, como todo el mundo sabe, del Real Madrid Club de Fútbol. Tú esto también, y haciendo flashback de esos tiempos igual más de socialité, bueno, ahora en ese moda, pero es El País, cuando estabas más en Vanity Fair y este otro tipo de publicaciones. ¿Tú este salseo, tú lo viviste? ¿Lo del Real Madrid? Lo del Real Madrid, lo del Viso. ¿Tú conoces a Florentino? A ver, no. Yo, fíjate, el Madrid Galáctico... Es que es hermético este señor. Claro, el Madrid también. Galáctico es muy anterior. Yo conozco a Ancelotti. Fíjate, yo entrevisté a Ancelotti. Ah, pero este ha sido hasta hace nada, ¿no? O es todavía, no sé. No, ya no es. Pero cuando fue el entrenador del Real Madrid, que se vino a vivir aquí recién casado con una mujer española, Marian Barrera, que era hispano-canadiense, yo le entrevisté y confirmé que no me interesa nada el fútbol. También he entrevistado a Butragueño. Es que no me interesa nada, ¿no? Creo que ese puede ser icono pop de Madrid o no llega. Absolutamente, sí, además que esa droguería, la droguería Butragueño, que está ahí al lado está al lado de la Gran Vía, ¿no? Sí, al lado del Burley, sí. Sí. Pero no me interesa particularmente el fútbol. Pero es de su familia. Sí, claro, es su familia. Vale. Sí, son ellos. Ostras, vale. Le asocio el fútbol yo a muchas cosas que intento mantener alejadas de lo que elijo como mi día a día, vamos. Desde lo más patriarcal hasta ciertos preconceptos sobre las relaciones que debe haber entre hombres, la competitividad, cómo se debe relacionar la gente. No es que el fútbol no me interesa nada, ni como deporte, ni sus valores. Ya, pero es verdad empresa. Que mueve mucho en Madrid. No, mueve muchísimo. Y de hecho es como... Creo que el Museo del Madrid, no sé si es más el Prado o el segundo más visitado de esta ciudad. Bueno, que es como que te vuela la cabeza. Sí, vienen mis padres a verlos. Mi padre viene a ver todas las copas el día 17 de septiembre, ya me lo han dicho. Pero a mí personalmente intento no hay ninguna realidad en la que intentas permanecer ajena, porque no, pues a mí me pasa con el fútbol. Ya.
Otro tótem de Madrid es la Sierra de Madrid, Sí. que a los madrileños les gusta mucho ir a la sierra, es algo que siempre me ha hecho mucha gracia Yo no lo también. ¿Qué secretos esconde el Escorial, querida Raquel? Joder, el Escorial es un lugar tan siniestro, ¿no crees? Sí. O sea, siempre dicen eso de que, claro, que el Escorial fue A ver, diseñado... mola, ¿eh? También. Mola muchísimo, pero por esas fuerzas satánicas que percibes claramente que hay, ¿no? Entre que dicen que el granito emite gas radón, ¿no? Que es radioactivo. Luego, la parrilla de San Lorenzo del Escorial, o sea, el San Lorenzo del monasterio tiene forma de parrilla, ¿no? Porque fue como murió San como Lorenzo, murió el ¿no? santo, sí. Y siempre dicen que esa es la tapa del infierno, o sea, hay esa leyenda, ¿no? Y luego que esos tonos alpinos, ¿no? Esa especie de arquitectura que hay que es un poco tirolesa, ¿no? Además tiene un hotel que es el Hotel Suizo, ¿no? Sí, el que Hotel es Suizo. como muy Wes Anderson, claro, ahí tiene en el ese punto, Escorial. ese punto como alpino, ¿no? Que para mí tiene unas reminiscencias claramente, bueno, no sé si nazis, pero sí tienen una cosa así muy germánica, ¿no? Antigua, que... Bueno, tiene una visita también, como escucháis, divertidísima, sí. el Escorial. Y del otro lado, la M30, cada vez también menos borderline, menos fronteriza, y desde que tiraron el Vicente Calderón, el emblemático estadio del Athletic, reconvertida también en zona residencial de lujo. Ha cambiado también muchísimo toda esa parte de Madrid. Ese soterramiento faraónico del exalcalde Alberto Ruiz Gallardón, ese sí que lo viví ya en Madrid, con sus pros y sus contras, pero bueno, todo el mundo encantado, ¿no? A día de hoy con Madrid Río, Raquel. Es brutal. El otro día leía... todo el mundo es feliz allí, no digamos la gente de la Arganzuela, cómo ha cambiado ese barrio y sus pobladores, a gente le tocó ¿no? la lotería, pero yo pensaba como hablábamos antes de la dicotomía, la falsa dicotomía norte y sur, ¿no? Porque yo vivo, Madrid obviamente tiene esa dicotomía, pero bueno, yo vivo por ejemplo en el norte en un barrio muy obrero y muy humilde con una renta per cápita muy baja, ¿no? O sea, como que es discutible también. Pero no iba a eso, iba a que, claro, la eliminación del límite de la M30 resultó muy conflictivo cuando lo ha hecho Gallardón para la gente que vivía en la parte, digamos, de la M30 interior. O sea, en la parte de la Arganzuela que no estaba fuera de la M30. No querían que tendiesen los puentes. Había muchísimas protestas vecinales porque consideraban que, claro, les iba a subir toda esa gente. ¡Ay, qué maldad!, ¿no? Tremendo, tremendo. O sea, tú fíjate el asunto de las fronteras, cómo funcionan las cabezas, ¿no? Cómo de simple es cuando lo borras o cuando le echas por encima Pero con el tiempo, y aunque costó un dineral, yo creo que está todo el mundo, en el 99%, bastante encantado. Y nos da mucha rabia tener que no vamos a hablar bien de Gallardón a este alcalde proabortista. ¿Qué habrá pasado? Eso fue horrible. Me acuerdo de ir a las manifestaciones en contra suya. Muy bien que ya no le tenemos que ver. Seguro que alguno de sus hijos anda por ahí en alguno de estos bares. Bueno, nos van a echar a las dos de todas partes. Yo lo tengo en Instagram. ¿Al padre o al hijo? Al hijo. Ya te digo que seguro que uno de estos bares, para hacer el siguiente 1000 bares libro que hay en Chamberí o incluso en la Arganzuela son suyos. Faltaría más. Seguro. Hay un momento también para este museo, para el K2M y para divisar esos cielos rosáceos, azules, intensos de Madrid desde la terraza, porque después de todo, Raquel Peláez, que esto lo dice siempre mucho mi madre todavía, de Madrid al cielo. Ya cuando viene de visita es una cosa tremenda. Tengo que decir que este centro para mí, en mis primeros años en Madrid, fue fundamental. Lola Iglesias, que antes hemos estado con ella, que colabora con vosotros, y Gala González, que ahora ya no trabaja en arte, pero trabajó muchos años en Arco, tenían una relación muy especial con este centro y siempre yo empecé aquí en 2014. Pues siempre, así que tela tela. Sí. Siempre me informaban de las picnic sessions, venía a todas, era mi manera como de hemos ligado aquí y todo, o sea, a ver, las picnics siguen, Raquel, te puedes venir en verano, el verano que viene. Vinimos a ver a Lee Ranaldo cuando vino a hacer como una especie de performance. Eso hace un montón, con Enrique Morente. Con Enrique Morente. Yo le tengo muchísimo cariño a este sitio. Yo creo que todas. Que es un sitio de encuentro y para mí, ¿ves? Es mi casticismo. Por eso te digo que hay que... El casticismo está en Móstoles también y en la periferia. Vamos con el exitoso Quiero y no puedo, que es un libro muy conectado con nuestro tema, porque Madrid es la ciudad
pija de estirpe jerarquizada y de apellidos y de castas por excelencia de España. Los pijos de Barcelona o los pijos de provincias, queda claro, tú lo explicas detenidamente en este libro estupendo, son otra cosa. Sí. Los pijos, dices también, o te lo han preguntado un montón de veces ya, yo te lo voy a preguntar por enésima vez, no tienen ideología, pero están enquistados en la sociedad. Entonces, Raquel Peláez, ¿qué es ser un pijo? ¿Qué lo determina? ¿Y cómo se te ocurre hacer esta historia, esta genealogía increíble que va desde el siglo XIX hasta 2025 que sale? A ver, verdaderamente, como hemos estado hablando mucho rato de Madrid y del libro del libro de Quemad Madrid, ¿no? Del otro libro de Libros del Cao, es cierto que tiene mucho que ver con la propia Madrid, ¿no? Con la experiencia y la percepción que tuve de Madrid durante una década, ¿no? Y también con mi relación con la revista y el entrar en ciertos, con Vanity Fair, entrar en ciertos círculos de élite. Comprendí que había un Madrid y un estatus social dentro de esta ciudad que es el centro del centralismo y el lugar donde todo se cuece a un nivel de poder económico, poder político, etcétera. Que había unos estamentos que no entendíamos ni cómo funcionaban, ni quién los componía, ni por qué siempre estaban ahí, ni por qué son tan inamovibles y por qué es tan difícil oponerse a aquello que ellos manejan, ¿no? Y entonces de esa idea dije, hay que caracterizar a esta gente o por lo menos entender cómo funciona esa estructura. Hay que hacer una historiografía del pijo. Eso es. Y luego, y luego entender por qué las clases inmediatamente inferiores a las muy superiores jugamos un papel fundamental en el mantenimiento de las dinámicas de esas clases superiores y de sus dinámicas de poder, ¿no? Solo con nuestra tácita connivencia ellos pueden seguir funcionando como funcionan, ¿no? Y es quizá debajo, ¿no? En esa gente que intentamos imitar sus dinámicas y que les admiramos, donde más se ubican los pijos. Entonces, ¿qué es un pijo? Pues un pijo es una persona que intenta parecer, con su manera de expresarse, de vestirse, de vivir, su estilo de vida, de una clase social adinerada, lo sea o no. Es que eso te lo iba a preguntar también como un matiz. O sea, ¿es posible o es viable ser pijo perteneciendo o habiéndote criado dentro de una clase trabajadora tradicional? ¿O ese será un pijo aspiracional o ese es pijo también? A ver. ¿O puede llegar a ser un pijo decimonónico, tradicional, de estirpe? Para que cualquier persona de clase trabajadora pueda llegar a ser pija, digamos, en un sentido cliché de la palabra, tiene que haber movilidad social, ¿no? Y esa es una premisa que se da en España. Es un país donde hay cierta movilidad social, aunque esté el ascensor social estropeado y todo eso que decimos siempre. Todavía hay movilidad social. Sí, puede serlo, claro que puede. Durante mucho tiempo ha podido hacer mucha gente que era más de lo que a lo mejor era patrimonialmente, o sea, ha podido proyectar una imagen y adquirir una serie de símbolos de estatus de una forma bastante fácil. Yo creo que eso se ha acabado con la crisis de la vivienda, ¿no? Pero en este país durante mucho tiempo cada español tenía una vivienda o dos. ¿No? Entonces, sí. A partir de ahí puedes empezar a añadir capas de símbolos a tu posición en el mundo, ¿sabes? O sea, está un reloj, una tele buena, un coche, una moto, un casco de una moto si no te puedes comprar la moto, un llavero. Pasear el casco de la moto por la calle de Ponzana. Eso es. No sé si te he contestado porque es un tema complejo y de hecho el libro es un poco Pero un esa lío. Investigación, cuando tú estabas trabajando en ella, ¿qué te lleva eso a el siglo XIX, de repente 250 años atrás? ¿Eso cómo lo vives tú como investigadora, periodista, escritora y luego cómo lo vas escribiendo, pues materializando en los capítulos como del un calvario. libro? Porque eso es difícil, no es lo mismo hablar de la familia Iglesias Preisler que hablar pues de... no sé, de estas fiestas y de esos encuentros que había en los palacios del Madrid de 1850. Yo empecé queriendo hacer un libro
que partiese del pijo canónico de los 80, que es lo que para nuestra generación, que nosotras somos millennials tardías. Los Iglesias Preisler, ¿no? Bueno, o incluso los hombres G, ¿no? El pijo Pocholo y Borja Mari, el pijo de jersey rosa, de gomina, de castellanos, un pijo muy, muy, muy cliché, ¿no? Entonces yo me parto de ahí y digo, pero esto ¿por qué? ¿Y por qué estos símbolos? ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué la gomina? ¿Y por qué el castellano? ¿Y por qué el rosa? Y claro, me remonta a un momento en el que digo, claro, es que tengo que empezar cuando empiezan los sistemas de reproducción simbólica que se pueden adquirir en una sociedad de consumo. ¿Sabes? Cuando tú te puedes comprar un Vuitton, cuando tú te puedes... Y me remonto casi al 18, que es cuando empezamos a poder comprar y vender en España a ese nivel, digamos, capitalista moderno, ¿no? Me remonto a Eugenia de Montijo, que la pinto como la primera influencer porque fue la primera que se compraba bolsos del Vuitton, ¿no? Etcétera. Y a partir de ahí, pues creo una historiografía un poco tramposa que me sirve para que entendamos un poco cómo funcionan las dinámicas de... Tramposa, estás permitido muchas licencias. Bueno, me permito haber creado un marco propio, ¿no? Donde pues cualquiera puede venir y decirte, bueno, sí, vale, uso mucho, por ejemplo, las teorías de Veblen, ¿no? De que las clases de abajo imitan el hábitus de las clases de arriba, ¿no? Pero no siempre es así. Las clases de arriba también imitan a los de abajo. O sea, las goyescas imitaban a las mujeres de la calle, ¿no? O sea, no siempre es así. O sea, es una estructura, o sea, digamos, una teoría tramposa en el sentido de que yo necesitaba un marco para explicar algo sobre lo que alguien nunca había escrito. Que es el pijo, que es además una cosa para la que cada español tiene una definición. O sea, tú tendrás una idea de lo que es un pijo, ves, te acabo de decir Pocholo y Borja Mari y ya te has quedado pensando, no, pero la Preisler, ¿no? Pero es que cada uno tenemos una idea, Para mí ¿no? sí que está muy conectado con la estirpe, con los apellidos, o sea, como estos puestos de poder que se van repicando generación tras generación. Claro, pero fíjate, eso también tuve que ubicarlo historiográficamente porque se tiende a decir mucho eso, ¿no? O sea, son los mismos desde hace... y no son los mismos. O sea, en el libro, por ejemplo, explico que el franquismo generó una nueva oligarquía, generó nuevas sagas, ¿no? O sea, todo el IBEX 35... Claro, es que igual mi concepto pijo, ahora que he leído tu libro, pues sí que va hasta el siglo XIX, se extendió en el tiempo, eso es, pero para mí empezaba mucho como con el franquismo, con la dictadura y como pues no, todos sabemos la transición y la poca autocrítica o ruptura real que hubo, pues como que esa continuidad de las familias hasta hoy 2025. Pero fíjate qué curioso que luego yo te pones a indagar un poco ciertas sagas de Vox, por ejemplo, ¿no? Y muchas vienen de antes, o sea, no de antes pero vienen del liberalismo o vienen de la restauración, ¿sabes? Estoy pensando en Espinosa de los Monteros, ¿no? Que enlaza con Eduardo Dato. Sí. Eso es anterior al franquismo. Estos ya no están, creo. No están, no, pero te quiero decir que bueno, que este esfuerzo pues ha sido un calvario, la verdad. Sí, pero bueno, has tenido tu recompensa porque es un libro que se ha vendido mogollón, que ha gustado mucho. Que me ha pagado una casa en Ascao. Pues ni tan mal. No, entonces, estoy encantada. Sí. Además que se sigue viendo en todas las librerías ahí en primer plano y no sé si estuviste, seguro que también hace unos meses en la Feria del Libro, seguro que también estuviste, ¿no? Ahí, ¿no? Con esa experiencia de firmas. Y además es un tema tan transversal que me permite hablar con mucha gente, ¿no? Me invitaron los chicos de la Filmoteca para hablar de Zulueta hace nada en la feria, pues que me acuerdo por eso. Y ahora estoy contigo aquí, que es maravilloso. O sea, he venido a Móstoles a hablar de mi rollo. Es que es un sueño, la verdad. ¿Y qué tal Blackie Books? Y esta cobertura rosa que te pusieron tan bonita también. Hay que resignificar el rosa. Sí, o sea, de hecho, creo que esto fue un empeño de Jan, que es el genio creador de Blackie, al que le debemos el título, además, porque el libro no se va a llamar Quiero y no puedo. Y creo que es el mega acierto, o sea que... ¿Tú tenías en la cabeza otro título?
tenía título. otro título en la cabeza. ¿Se puede decir? Sí, era una breve historia de lo pijo, era algo así. Era más como el subtítulo llevado al título. Y Jan Vale. dijo que no, que había que connotar esto, que tenía que quedar muy claro que no se escribía desde la admiración o desde la simple antropología. El libro era una crítica social Sí. clara, y creo que eso está clarísimo con el título, ¿no? O sea, así Sí. que muy bien, Blackie, muy bien, Total. la verdad. Sí, está muy guay. Hace unos días te pedí un track Sí. de una canción que te inspirara Madrid y tú elegiste Espacio Vacío de Séptimo Sello. Bueno, pues cuéntanos un poco por qué la decisión de esta elección. Pues mira, mis primeros años en Madrid los asocio al desamor, a la ruptura, al estar... Esto que venías de atrás, Sí, ¿no? Que bueno, nos pero contabas. incluso luego intentar encontrar de nuevo otro camino sentimental, ¿no? Muchos desengaños, muchas rupturas, muchos amores tormentosos, mucha noche, ¿no? Entonces, esa canción es de un grupo que son los autores de Todos los paletos fuera de Madrid, que es una canción que se usa muchísimo. Esa es un hitazo, ¿no? Que es un hitazo, ¿no? Séptimo Sello. Pero esta es una canción de desamor, un poco electrónica además, que creo que aquí nos unimos tú y yo. Y me gusta por eso, porque expresa un estado de ánimo muy madrileño, ¿no? Y me parecía que no era un tópico, además. Que era como la cara B de una cosa muy tópica, que es la de Todos los paletos fuera de Madrid, que es una canción súper irónica que me encanta también, porque habla de la identidad y de las fronteras y de muchas cosas que están pasando ahora mismo, ¿no? O sea, la xenofobia dada la vuelta, ¿no? Ya, eso nos da para otro programa. Total, vendrás otra vez. Pues muchas gracias, Raquel, me lo he pasado súper bien contigo. Y yo contigo. Ha sido un placer, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.
una utopía en Madrid en el siglo XX y fueron las colonias, viviendas unifamiliares con jardín al más puro estilo anglosajón que supusieron en su momento una experiencia arquitectónica y urbanística singular, ya que estaban pensadas para la comodidad de la clase trabajadora. La Ley de Casas Baratas, en 1921, introdujo la idea de ciudad satélite, pero las colonias que se levantaron a su amparo y al contrario que las ciudades norteamericanas, no llegaron a alcanzar nunca el tamaño susceptible de justificar la ejecución de obras especiales de urbanización y el equipamiento de servicios, no llevándose a cabo una verdadera transformación ni arquitectónica ni mucho menos social. El Plan de Ordenación Urbana del año 63 las dejó por tamaño fuera de la práctica municipal, quedando estas viviendas sustituidas en el mayor de los casos por los grandes polígonos de edificación abierta y suburbanización unifamiliar en las afueras tipo Aravaca, Mirasierra o Somosaguas. Estaban condenadas pues a desaparecer, pero llegó una segunda ordenanza en 1977 con la democracia, menos mal, que hablaba de la necesidad de preservarlas y reformarlas. Eso sí, a partir de entonces no iban precisamente a estar destinadas a las clases populares, sino todo lo contrario. La gran parte de estas colonias se encuentran en el distrito de Chamartín, como Cruz del Rayo o la más privilegiada del Viso, pero hay otras que animo a visitar y pasear, por ser verdaderamente bonitas y pintorescas, como son la colonia Iturbe, que nos traslada en la Guindalera, muy cerquita de la Plaza de las Ventas, a un Madrid preciosista y modernista. En ese mismo eje, la de Fuente del Berro, junto al Pirulí y el Parque Histórico, por cuyas calles pasean cual vecinos de pedigrí los pavos reales que saltan desde la quinta de Fuente del Berro. En el distrito de Moncloa-Aravaca, lindando con la Casa de Campo, se encuentra la colonia del Manzanares, con la animada plaza de San Pol del Mar y un teatro de variedades con el mismo nombre. Los palacios y castillos, con entrada neomudéjar, de la colonia de la Prensa en Carabanchel, bellas vistas en el distrito de Tetuán, en la zona de Franco Rodríguez, muy cerquita de la dehesa de la Villa, en Ciudad Universitaria, la de Metropolitano, donde se encuentra la hoy por fin recuperada Casa de Vicente Alexandre, la Belintonia, cuna de poetas, escritores e intelectuales de la generación del 27. En una de sus recientes visitas públicas conocí la existencia de la Academia de Brujas, en el piso superior de la casa, que estaba liderada por la inquilina Carmen Conde, y más al sur Moscardó y San Fermín en Usera. Un viaje por un Madrid mucho más agradable y habitable, un Madrid que pudo ser, más allá de las viviendas de alquiler de 30 metros cuadrados sin ventanas y la compra de un bajo en el extrarradio por más de 200.000 euros. Cuando se enteren que eres mía, se van a morder. Con lo nuestro nadie va a poder. Y seré tuyo si vuelvo a nacer. Cuando se enteren que soy tuyo, se van a morder. Con lo nuestro nadie va a poder. Tú serás mía si vuelves a nacer. Cuando se enteren que eres mía, se van a morder. Con lo nuestro nadie va a poder. Yo seré tuyo si vuelvo a nacer. Cuando se enteren que soy tuyo, se van a morder. Con lo nuestro nadie va a poder. Tú serás mía si vuelves a nacer. Valenciaga, ellos no paran de mirarnos. Dame un beso tuyo de esos pa' que ellos no paren de envidiarnos. Cuando se enteren que eres mía, se van a morder. Con lo nuestro nadie va a poder. Yo seré tuyo si vuelvo a nacer. Cuando se enteren que soy tuyo, se van a morder. Con lo nuestro nadie va a poder. Tú serás mía si vuelves a nacer. Cuando se enteren que soy tuyo, se van a morder. Con lo nuestro nadie va a poder. Tú serás mía si vuelves a nacer. Dame un beso tuyo de esos pa' que ellos no paren de envidiarnos. Dame un beso tuyo de esos pa' que ellos no paren de envidiarnos. Cuando se enteren que eres mía, se van a morder. Con lo nuestro nadie va a poder. Yo seré tuyo si vuelvo a nacer. Cuando se enteren que soy tuyo, se van a morder. Con lo nuestro nadie va a poder. Tú serás mía si vuelves a nacer. Eso enteren que eres mía, se van a morder. Eso enteren que eres mía, se van a morder.
Gracias por escuchar desde el Museo K2M. Toda la música estará disponible en una playlist adjunta al podcast. Hasta el próximo Encuentro Poroso.